Bueno, vamos a comenzar entonces con esta demora. Estamos con problemas con la demora, así que tenemos ahora media horita para presentar. Nos acompañan Melina Furman y María Eugenia Podestá, ambas docentes de la Universidad de San Andrés, que les van a presentar un paper de un papel, como diría Carlos hoy a la mañana, un papelito, ¿Sí? sí, un papel, como diría Carlos, que tiene un gran mérito, no solo porque es un documento que está elaborado de una manera muy limpia desde el punto de vista académico, sino que orienta muy bien diseño de política pública. Así que para nosotros tenía muchísimo mérito, muchísimo interés en este tipo de discusión que ellas pudiesen presentar este documento. Así que Melina, María Eugenia, las recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Y le dejamos, Gracias por la invitación. ¿A dónde habrá que apuntar, no? No, me dijeron que a cualquier lado, en realidad, así como al aire sale. Bueno, buenas tardes. Yo soy Melina Furman, María Eugenia Podestá, y les venimos a contar una investigación que hicimos el año pasado, junto con Facundo Albornoz, un colega del Departamento de Economía, y un equipo grande. Aquí está Mariana Zuriaga, también de nuestro equipo, como parte del programa de Educación en Ciencias de la Universidad de San Andrés. Y decidimos hacer esta investigación que tiene como título cortito «Cómo mejorar la educación científica», pero como título largo ahí abajo, «Estudio experimental sobre el impacto del uso de secuencias didácticas y tutores en escuelas primarias estatales de la Ciudad de Buenos Aires», como para que quede bien claro dónde y cómo lo hicimos y qué fuimos a buscar. Hicimos este estudio en la búsqueda de evidencia científica de qué tipo de política pública, en principio qué tipo de intervención escalable puede dar resultado para potenciar el trabajo de los docentes en el aula, en un área que para nosotras es nuestro foco de trabajo hace muchos años, que es la formación científica de los niños desde que son muy chiquitos hasta la universidad. Y en particular nos interesa la educación científica porque hay mucho consenso en el ámbito académico, curricular, internacional, de que el pensamiento científico nos empodera para la vida, que nos enseña una mirada curiosa, preguntona, creativa del mundo, acompañada por una visión rigurosa, basada en evidencias que, al combinarse, nos da herramientas para estar mejor parados como ciudadanos, para tomar decisiones, para hacernos mejores preguntas. Y también sabemos que las ciencias naturales y muchas otras áreas, pero ese es nuestro foco particular de trabajo, se enseñan de manera muy enciclopedista en la escuela de hoy, en todo el país, en buena parte del mundo también. Un poco más adelante les vamos a mostrar qué encontramos en esta investigación, pero lo que sabemos del consenso internacional y de todas las investigaciones nuestras y de colegas adentro del aula, es que las aulas de hoy enseñan las ciencias naturales como si fuera un conjunto de datos que hay que recitar un poco como loros sin terminar de entender, ni las grandes ideas que hay detrás, ni los modos de pensar que son tan poderosos de las ciencias. Y entonces, en esta enseñanza fáctica, basada en terminología, en hechos muy superficiales, hay mucho que hacer, y eso se ve también en los resultados que tienen los chicos en las pruebas nacionales, en las pruebas internacionales, en los estudios de campo. Nos muestran una enseñanza donde los chicos, para ser un poco fuertes, no solo no están aprendiendo a pensar, sino que están aprendiendo a no pensar, diríamos nosotras. Y entonces en esta pregunta de cómo mejorar esta situación, en mucho trabajo con escuelas de toda la Argentina de campo venimos viendo que hay algunas maneras de acompañar a los docentes que tienen chance de ser más potentes que otras, sobre las cuales no hay tanta evidencia en términos de cuánto funciona cada una y qué vale la pena hacer y cuánto cuestan y qué podemos hacer para escalar. Entonces ese es un poco el origen de toda esta investigación. No sé si se ve algo ahí, pero lo que, más o menos, no se ve mucho la pantalla, pero lo que fuimos a investigar es cuál es el impacto de distintas modalidades de formación continua de los docentes que son muy frecuentes internacionalmente, pero particularmente en Argentina. Una de las modalidades más frecuentes son las capacitaciones presenciales cortas,
las conferencias, los talleres, que en general es la modalidad más habitual de formación docente continua en el sistema educativo argentino, pero que la investigación internacional y nacional también muestra que tiene muy poquito impacto. Que da casi lo mismo ir, que por ahí sirve para sensibilizar, para interesar, para despertar las ganas, pero que da muy pocas herramientas a la hora de qué hago yo después en mi aula con mis chicos. La segunda modalidad muy frecuente, sobre la cual se invierte mucho dinero, es la generación de material didáctico, de secuencias didácticas como las que nosotros vamos a investigar, de materiales a veces de mucha calidad, pero un poco la sensación general que hay es que se usan muy poquito y que cuando se usan a veces no se terminan de usar con el espíritu con el que fueron concebidos y entonces tampoco queda claro cuál es el impacto de eso a gran escala, a pesar de que las cifras indican que hay mucha inversión pública en eso. Entonces esa es la segunda modalidad. Y la tercera es el acompañamiento pedagógico. En nuestro caso, por tutores que vayan a la escuela a reunirse con los docentes, a conversar sobre cómo planificar sus clases, cómo implementar esos materiales didácticos con sus chicos. Y ahí la evidencia que hay, evidencia nacional hay muy poca, la evidencia internacional en general muestra que es algo positivo, aunque hay resultados mixtos dependiendo de qué hacen los tutores, y quiénes son y cómo conectan los docentes, pero también sabemos que es muy caro, que es una modalidad muy cara no solo en términos financieros, de que realmente cuesta mucho dinero porque hay que pagar muchos sueldos, sino también de difícil en términos de conseguir y formar recursos humanos suficientes para que a nivel nacional, por ejemplo, provincial, puedan ir a todas las escuelas a acompañar a estos docentes en ejercicios. Sin embargo, hay un montón de programas interesantes que se han hecho en los últimos años que tienen entre ellos varios en los que nosotras hemos trabajado, que tienen esta modalidad de los tutores. Entonces nos interesaba saber cuál es el impacto de estas modalidades de formación docente en los aprendizajes en ciencias de los chicos. Para eso ahora lo va a contar Mario, pero trabajamos con escuelas estatales de la Ciudad de Buenos Aires en un estudio experimental, un estudio controlado, donde hay un grupo control, donde las escuelas están distribuidas al azar. No me quiero adelantar porque lo va a explicar Mario, pero tiene el espíritu de buscar explicaciones causales de qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es el impacto concreto de una intervención aislada de las demás? Entonces la pregunta es esta: ¿cuál es el impacto sobre los aprendizajes de los chicos en ciencias naturales, en séptimo grado en concreto, de dos modalidades? Una es la provisión de secuencias didácticas, darles a los docentes secuencias, guionadas de trabajo para que puedan con eso orientar sus clases, versus darles las secuencias, pero además, ¿cuál es el efecto extra que añade en valor agregar un tutor que vaya semanalmente a las escuelas? Bueno, a partir un poco de lo que le estuvo contando Meli, y vamos a tratar de demostrar lo apasionadas que estamos con este tema, porque realmente nos desvela. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir directamente a los resultados, pero es algo que... ¿No querés contar el diseño? Acá, perdón, al diseño de cómo lo pensamos. Fueron 75 escuelas que se dividieron en 3 grupos. A los 3 grupos, fíjense, no sé si pueden llegar a leer al fondo, no sé, hay un grupo 1, control, un grupo 2 que lo vamos a llamar secuencia y un grupo 3 que es tutores. Siguiendo la línea que les estuvo contando Meli, los 3 grupos recibieron una capacitación de 4 horas en la universidad y bueno, sobre el cuerpo humano. Elegimos un contenido que en séptimo grado se da siempre, porque si no era muy injusto elegir contenidos que normalmente algunos docentes les pueden escapar y demás. Es algo que siempre se da. Se da siempre, pero se da muy horrible. Se da horrible, ¿no? Se da medio feo, pero bueno. Se da un poco, como veníamos describiendo, de manera muy declarativa, ¿no? Aprendiéndose todas las, qué sé yo, todas las partes del intestino delgado, pero sin terminar de entender cómo funciona si nos enfermamos. Sí. Por eso elegimos ese tema que se daba siempre, pero bueno, sabíamos que había mucho por mejorar. Pero bueno, habiendo dicho
que elegimos un tema que, bueno, no se podían escapar porque más o menos ya lo venían haciendo, al segundo grupo, además de este encuentro de 4 horas que estuvieron los 3 grupos, por separado, no tuvieron momentos de juntarse, pero sí recibieron lo mismo. Al segundo y al tercer grupo, además, se le dio una secuencia didáctica bien estudiada, bien preparada, tratando de correrse de este abordaje memorístico y dándole como una guía hasta de lo que podían evaluar, cómo trabajar, qué discusiones, tomando ejemplos de deportistas que los chicos conocían, haciendo que los aprendizajes realmente tuvieran sentido para ellos. Basados en algo que, bueno, que nosotros promovemos y nos parece sumamente importante, que es el método de indagación. Al tercer grupo, además, como comentaba Meli, se los acompañó con tutores que visitaban las escuelas a los distintos docentes que estaban involucrados con este proyecto. Al finalizar las 12 semanas, lo que se tomó fue una prueba, una evaluación a todos los alumnos de los 3 grupos. Y aclaración, desde un lugar ético, este primer grupo después recibió los materiales, porque nos parecía, si no, injusto para ellos. ¿Quedó más o menos claro? ¿Querés agregar algo? No, perfecto. Bueno, ¿no? Las secuencias didácticas, ¿sí? 8 semanas de duración, bueno, con pedagogías activas, un poco lo que les estaba contando, buscando no completar las partes del sistema digestivo únicamente, sino con desarrollo de competencias científicas, pensamiento crítico, tablas, comparación de gráficos, y usar preguntas investigables a la hora de plantear el problema y demás. Esto es un detalle de cómo estaban distribuidos los 3 grupos, ¿sí? Trabajamos en 6 distritos y muy homogénea la muestra con respecto a los alumnos, los docentes y las escuelas, para que esto realmente sea una muestra representativa. Sí, en realidad, y las escuelas, o sea, los 3 grupos eran homogéneos en el sentido de que estaban balanceados, pero las muestras en cada grupo eran diversas de los distintos sectores sociales que van a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto no les dijimos, esto está financiado por la Universidad de San Andrés y por el CIAESA, que es el Centro de Investigación Aplicada de San Andrés, pero partió de un convenio con la Ciudad de Buenos Aires, que abrió las puertas a sus escuelas y puso a disposición los equipos curriculares y la dirección de primaria, que fueron fundamentales para que esto pudiera suceder, ¿no? Este tipo de investigación. Nada más resumiendo un poco para que vean la envergadura del proyecto, la cantidad de escuelas, los turnos, porque además lo que también a veces tocaba una misma escuela pero con más de un turno, la matrícula, cantidad de docentes, bueno, las observaciones. El diseño de este proyecto, de investigación, tuvo muchísimos, tenemos muchísimos instrumentos para recoger datos. Hoy únicamente vamos a utilizar los que están en la parte de, o sea, los resultados que les vamos a presentar, dado que es acotado, es la parte de la prueba, cómo le fue a los alumnos después de este acompañamiento o no, intervención como encuesta a docentes, y revisando la carpeta de los alumnos, porque le pedimos a cada docente que nos diera en forma voluntaria, bueno, a ver, dame un cuaderno o una carpeta que represente lo que un alumno tuyo haya hecho en este tiempo. Y les contamos un poquito cómo fue la prueba. La prueba tiene preguntas de 3 niveles de dificultad. Adrede hay preguntas terminológicas, preguntas más fácticas, del nivel como más sencillo. Un poco porque nos interesaba saber, a veces pasa, por ejemplo, con las pruebas PISA o con algunas pruebas internacionales que muestran que, por ejemplo, Argentina y la región latinoamericana está muy lejos del estándar esperado. Entonces sabemos que esto no lo sabemos, pero no queda muy claro qué es lo que sí
estamos enseñando, qué es lo que sí estamos aprendiendo. Entonces hubo preguntas adrede armadas con 3 niveles de complejidad, más fáciles, medianas y más difíciles, tomando un poco el eje de cómo define las competencias científicas PISA, si bien es para secundario, y otras evaluaciones internacionales de ciencias como TIMSS, TERCE, que están evaluando ciencias naturales en términos de competencias de pensamiento, y les mostramos muy breves ejemplos. Este es el primero. Esta es una pregunta donde los chicos tienen que unir con flechas. Esta es una pregunta de nivel 1, ¿no? De las fáciles, de bajo nivel de complejidad, donde les preguntamos a los chicos que unan con flechas el nombre del órgano con su función. Esto les va a resultar conocido. Esta es una pregunta de nivel 2, que no leo nada, pero a ver, dice así, sí, dale. Luego el profesor les pidió a los chicos que corrieran durante 5 minutos. Cuando terminaron, todos notaron que les latía más rápido el corazón que al principio. ¿Por qué nos late más rápido el corazón cuando hacemos ejercicio físico? En tu respuesta, incluí todas las palabras, todas estas palabras: oxígeno, nutrientes, células y energía. Esta ya es una pregunta de nivel 2, porque para contestarla hay que articular conceptos, hay que integrar algo un poquito más sofisticado, no hay que dar una respuesta explicativa. Y este es un ejemplo de las preguntas más difíciles, que apuntan más a habilidades científicas, por ejemplo, análisis de datos, encontrar la pregunta detrás de una investigación. ¿Querés leerla, Mario? Sí. Curioso, los chicos de séptimo decidieron hacer una investigación. Para eso se separaron en 2 grupos, los entrenados y los no entrenados. Midieron la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos de su corazón por minuto, de cada uno antes y después de correr 5 minutos. Luego calcularon la frecuencia cardíaca promedio de cada grupo y anotaron los resultados en el siguiente cuadro. Entonces ven datos en chicos entrenados con una frecuencia cardíaca promedio antes de hacer ejercicio, después 80, 120, y los no entrenados 81, 144. Entonces se les pregunta cuál era la frecuencia cardíaca promedio de los chicos entrenados. O sea, solo leer un gráfico, no saben a veces lo difícil que es para alumnos esto. ¿Qué querían averiguar los chicos con esta investigación? ¿Qué conclusiones sacaron a partir de los resultados que anotaron en el cuaderno? Y bueno, después... Hay una pregunta más que ahí no está, es que ¿qué experimento diseñarías vos para responder la pregunta, por ejemplo, si las nenas o los varones tienen distinta frecuencia cardíaca después de hacer ejercicio, no más de diseño experimental? Esto se parece mucho al tipo de evaluaciones que circulan internacionalmente sobre competencias de pensamiento científico. Estas eran las difíciles. Les contamos cómo nos fue, porque para nosotros fue una enorme sorpresa. Me acuerdo hasta de haber discutido con gente en la ciudad y nos decían, pero ya sabemos lo que nos va a dar, ¿no? Y lo que pasó fue súper interesante, y para nosotras fue una gran muestra de cómo a veces la investigación te dice cosas que no esperabas y que te pueden dar buenas pistas para tomar decisiones de cosas que a veces son antiintuitivas. Lo primero que vimos es que el grupo de escuelas que usó la secuencia mejoró mucho. Esto es algo bien cortito, de 2 meses de trabajo. Los chicos de esas escuelas tuvieron mucho mejor puntaje en las pruebas, medido en cómo se miden estas cosas, en términos de desvío estándar. Hay un aumento de 0.55 desvío estándar, de desvíos estándares, eso es un montón de puntajes de las pruebas. Si miran ahí, si la prueba tenía 21 puntos, ese es el grupo 1 de control, y tuvo como un promedio de 7 y pico, versus un promedio como de 10. Igual siguen siendo bajos, ¿no? Eso también es súper interesante e importante de pensar. Hubo mucho aumento en términos de lo esperado en este tiempo cortito, de los docentes cuyos chicos usaron la secuencia, pero aún así en los 2 grupos todavía hay un montón que hacer. O sea, los chicos están lejos todavía de responder el tipo de preguntas que les mostrábamos. Entonces hasta ahí no nos sorprendió, no teníamos muy claro qué iba a pasar con la secuencia. Un poco pensábamos que o no la iban a usar del todo, esperábamos que hubiera docentes que la usaran mucho y docentes que nada, y que hubiera algo como bimodal, ¿no? De 2 picos. No fue lo que vimos. De hecho, mirando en las encuestas de los docentes, la gran mayoría usó la secuencia, y después viene la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué la usaron? Y por qué un montón de materiales no se usan, en eso estamos.
Pero aquí viene nuestra sorpresa, y es que el grupo de escuelas que tenían a los tutores mejoró mucho también, pero igual que el grupo de secuencias. Los tutores no aportaron valor extra en este caso, ¿no? Medido en esta prueba. Y para nosotros fue una súper sorpresa. Este es un grupo donde había 10 tutores muy preparados, donde los teníamos muy elegidos, muy acompañados, como lo mejor, la crème de la crème, lo mejor de cada casa, o sea, lejos de lo que uno podría esperar en una política pública de escala, y aún así los docentes pudieron hacer lo mismo solos con la secuencia que con el acompañamiento de tutores, por lo menos medido con esta prueba. En principio fue una sorpresa, después pensamos que era una buena noticia. Ahora vamos a ver el análisis de costos de estas intervenciones y qué puede poder implicar a la hora de pensar en la escala. Pero la primera gran conclusión es que los docentes con las secuencias, y eso se corroboró mucho después cuando fuimos a ver los cuadernos, podían dar clases por indagación, clases más activas, clases muy diferentes a las que vimos que dio el grupo 1. Entonces, ese es el gran resultado. Acá vemos un poco más en números qué pasó con los chicos que sacaron distintas notas, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 1 hubo no veo nada, 60% de chicos que se sacaron menos de 4 en este examen. En el grupo 2 y 3 eso baja, ¿no? Ahí está cómo es la proporción de chicos con distintas notas, ¿no? Los que están ahí arriba son los que se sacaron entre 8 y 10, ¿no? Se incrementa a los chicos a los que les va mejor. Y acá lo otro que vimos, y eso sí lo esperábamos, es que la diferencia se da no en las preguntas fáciles, que a los tres grupos les va igual, sino en las preguntas de mediana y alta complejidad. Donde hace una diferencia la secuencia y donde hace una diferencia la secuencia con los tutores es que los chicos están pudiendo responder preguntas más complejas. ¿Dónde sí hicieron una diferencia los tutores? Porque para nosotros realmente era muy antiintuitivo. Y empezamos a mirar con más lupa los datos y encontramos algo sumamente interesante también para pensar en la política pública, y es que para aquellos docentes que tenían menos de 2 años de experiencia, no en la docencia, sino dando ciencias naturales, los tutores hacían una enorme diferencia, de 0.7 desvíos estándares, que es un montón comparado con, más incluso que lo que hemos visto entre control y secuencia. Y esto a nosotros nos da la pista de muchas veces la política pública, las intervenciones de formación continua son indiferenciadas, ¿no? Si bien hay políticas para acompañar a los docentes nobles, en general la formación continua es a todos por igual. Y esto no es así. Y pensando en hacer una política pública inteligente, ¿no? De educación, de dónde invertimos los fondos de manera estratégica, de manera que den mejores resultados, lo que nosotros estamos viendo es, si uno va a invertir esfuerzo público y dinero en contratar tutores, vale la pena mandarlos a que trabajen con los docentes que están recién empezando, por lo menos con este área. No sé qué pasará con otras, pero intuimos que debe ser parecido. Y también los tutores hicieron diferencia en otro aspecto que es súper importante, que es en la cantidad de horas que los docentes dieron de ciencias naturales, por lo menos respecto de lo que dijeron en las encuestas. El grupo 3, cuyos docentes había tenido los tutores, sus docentes en la encuesta dijeron: di muchas más horas de ciencias naturales que el año pasado. Estamos viendo si eso es así en los cuadernos ahora, estamos mirando ya la verdad de la milanesa de lo que pasó en el aula, pero en principio el grupo 3, los docentes dijeron haber dado muchas más horas de ciencias naturales, pero tampoco vemos que se haya traducido eso en los resultados. Y por último, ¿querés contar? En realidad, todo esto también nos parecía muy importante, hacer un análisis de costo-beneficio, porque es un esfuerzo muy grande, y ver el costo por alumno, ¿sí? Para el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿sí? Y las diferencias que esto implica y el margen de mejora que había tenido a partir del grupo 2 y 3, que es tan pequeño. Fíjense las diferencias de Esto es costo por alumno de marzo del año pasado, sí, ¿no? Sí. Esto sería con varios pluses de inflación. Entonces, uno dice, bueno, más allá de que
creemos en una cosa más diferenciada y que es muy difícil que a todos les produzca una mejora, una política más uniforme. Bueno, además, fíjense que el grupo 2 es 2.7 más cara comparada con los otros. Entonces, este análisis presupuestario nos parecía interesante también acompañarlo en la presentación. Y les contamos las preguntas que tenemos. Obviamente esto, y además esto es un trabajo que va a seguir y estamos analizando con mucho tiempo los datos y entrevistando a los docentes, a ver un poco qué pasó, cómo ellos vivieron el trabajo del año pasado. Esto se hizo entre marzo y agosto del año pasado. La gran pregunta que se nos abre es ¿por qué los docentes del grupo 2 usaron la secuencia? ¿Fue porque los íbamos a evaluar? ¿Fue porque de algún modo el material les sirvió? Hicimos muchas entrevistas que estamos analizando ahora. Los docentes no refieren tanto a la evaluación, sino a que les resolvía de una manera que ellos consideraban útil algo que tenían que enseñar, que era esta unidad del cuerpo humano. Que había algo en la utilidad de la secuencia, igual que era la pregunta de por qué no otras que son muy similares, que vienen elaborando los ministerios de nación y provinciales en todos estos años, ¿no? Hay algo ahí de cómo traccionar el uso de estos buenos materiales en el aula. Nuestro próximo paso es hacer una investigación sobre este rol de la evaluación. ¿Es porque uno está mirando lo que pasa, que los docentes entonces usan estos materiales con los que en principio después dicen estar muy contentos? Otra pregunta es, ¿pasaría lo mismo en otras provincias, no en Ciudad de Buenos Aires? Son docentes en contacto con materiales guionados. ¿Cuál sería el efecto? ¿Cuánto se los apropiarían? ¿Con qué fidelidad o qué tipo de adaptaciones podrían hacer? Y la otra gran pregunta es, ¿qué pasa con el efecto tutor a largo plazo? Lo que nosotros vimos es que ahí en 2 meses los chicos tenían el mismo resultado en la prueba. No sabemos si haber discutido con un tutor semanalmente no enriqueció a los docentes, por ejemplo, para pensar en la enseñanza de otros temas, para traer la metodología a otras áreas, para crecer profesionalmente a futuro. Lo que sí vemos es que en el corto plazo esa foto es igual, los tutores no están añadiendo valor y es algo para pensar, sobre todo por la dificultad de escalar este tipo de política pública. No, bueno, y también agradecer que nos abrieron las puertas Ciudad de Buenos Aires, sus escuelas, ¿no? Porque esta investigación se pudo hacer gracias a que pudimos trabajar con las escuelas y demás. Entonces me parece que es un modelo a compartir para que desde otros grupos también se puedan hacer, porque bueno, hace falta investigación sistemática en educación para poder evaluar correctamente y analizar los resultados. Estamos de tiempo, ¿no? Porque me parece, nos quedan muchas gracias. ¿Tenemos un minuto más? 5. 5 no. Minuto, bueno, no importa. Más. Después teníamos lo que había pasado con los cuadernos, pero se los dejamos para la próxima. El trabajo completo está en el cuadernillo que ustedes les dieron por si quieren profundizar y nos estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos portamos bien, ¿eh?